El calor de la noche en Sevilla era sofocante. Me revolvía en mi cama, buscando una postura que me permitiera conciliar el sueño, pero el aire denso y la sensación pegajosa de mi piel no me lo permitían. A lo lejos, los sonidos de la ciudad dormida me hacían compañía, el murmullo lejano de la gente que regresaba de los bares, el ronco motor de una moto perdiéndose en la callejuela y el incesante zumbido de un grillo que parecía haberse instalado en mi ventana. 5 años habían pasado desde la muerte de mi madre, pero todavía no lograba llenar el vacío que dejó en la casa. Mi vida había girado en torno a mi trabajo en la clínica del barrio y a cuidar de mi padre, Manuel. Siempre había sido un hombre reservado, de pocas palabras y aún menos gestos. Desde la muerte de mamá, la relación entre nosotros se había vuelto un intercambio de frases prácticas y silencios cómodos. Pero últimamente algo había cambiado. Me observaba más de lo normal, como si quisiera decirme algo y no se atreviera. Unos golpes suaves en la puerta de mi habitación interrumpieron mis pensamientos. Me incorporé con un suspiro y respondí con voz somnolienta. «¿Papi? ¿Estás despierta, hija?» Su voz sonaba extraña, arrastrando algo más que palabras. Me levanté y abrí la puerta. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de nerviosismo y urgencia. «Necesito que me ayudes con algo en mi cuarto». Sin hacer preguntas, lo seguí. Noté que caminaba con pasos pesados, como si cada uno de ellos le costara más de lo normal. Al entrar en su habitación, vi una vieja maleta abierta sobre la cama, con cartas, papeles y fotografías esparcidas a su alrededor. «¿Qué es esto?», pregunté con el ceño fruncido. Manuel tomó aire profundamente antes de responder. «Es complicado». Cerró la puerta tras nosotros con un sonido sordo que retumbó en la casa silenciosa. Me acerqué a la maleta y tomé una de las fotos. Era una imagen antigua de mi madre, joven y radiante, con un hombre desconocido a su lado. «¿Quién es este hombre?», pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Manuel suspiró y pasó una mano por su cabello canoso. «Alguien de mi pasado. Alguien de quien nunca te había hablado. Por primera vez en mi vida, lo vi vulnerable». Revolví los papeles de la maleta. Eran cartas antiguas, algunas fechadas mucho antes de mi nacimiento. En ellas se hablaba de amor, de secretos, de decisiones difíciles. Mi corazón latía con fuerza. «¿Por qué me muestras esto ahora?». Cerró los ojos un instante y luego me miró con una expresión indescifrable. «Porque necesito que entiendas algo sobre mí». Se acercó un poco más de lo necesario, poniendo una mano en mi hombro. Su tacto era cálido, pero me hizo estremecer. Algo cambió en ese instante. La relación distante que habíamos tenido siempre se tiñó de algo más, algo que no debía estar ahí. Las noches siguientes fueron extrañas. No podía sacar de mi cabeza aquella escena en su cuarto. Manuel también parecía diferente. Sus ojos me seguían con más frecuencia. A veces, cuando pasábamos juntos por la casa, sentía su presencia demasiado cerca, como si su espacio se fundiera con el mío. Una noche, mientras preparábamos la cena, nuestras manos se rozaron accidentalmente al tomar el mismo plato. Ambos nos apartamos bruscamente, como si hubiéramos tocado fuego. Mi corazón latía rápido. No entendía por qué esos momentos insignificantes me hacían sentir así. Era mi padre, es solo mi padre. Pero entonces, mientras veíamos televisión en la sala, él volvió a hacer ese comentario que me dejó sin aire. «Tienes los mismos ojos que tu madre». La forma en que lo dijo me hizo sentir un calor inexplicable en el rostro. Miré hacia otro lado, tratando de ignorar la sensación en mi estómago. Algo estaba cambiando entre nosotros, y si no ponía un alto pronto, podría cruzar una línea de la que no habría retorno. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de pensamientos confusos. Traté de concentrarme en mi trabajo en la clínica, en mis pacientes,
en la rutina que siempre había sido mi refugio, pero era imposible ignorar la sensación creciente de que algo se desmoronaba dentro de mí. Cada vez que cruzaba la mirada con Manuel, sentía un escalofrío recorrer mi piel. Él también parecía distinto. Nos evitábamos de manera forzada, pero al mismo tiempo había instantes en los que nuestras miradas se encontraban y el aire se volvía denso, cargado de algo innombrable. Una tarde, al regresar del trabajo, lo encontré en la sala con una copa de vino en la mano. Nunca lo había visto beber solo. Me detuve en la puerta, insegura de si debía interrumpir. ¿Todo bien, papi? Levantó la vista, sus ojos oscuros reflejaban algo que no supe descifrar. Solo estaba recordando cosas, respondió con voz grave. Me acerqué y me senté frente a él. El silencio se extendió entre nosotros como una grieta. Sobre las cartas, las fotos, susurré. No quiero que pienses mal de mí, hija, me interrumpió. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Sus dedos jugaban con el borde de la copa, como si buscara en el fondo del vino las palabras correctas. Eras muy pequeña cuando todo sucedió. Pensé que lo mejor era guardar silencio. Tragué saliva. ¿Qué quieres decir con eso? Hubo un largo silencio antes de que hablara. Hay partes de mi historia que nunca te conté. Partes de nuestra familia que tal vez no quieras conocer. Mi piel se erizó. Algo dentro de mí me decía que no debía seguir preguntando, pero la curiosidad y la ansiedad me carcomían. Papá, necesito saberlo. Manuel levantó la vista y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Me miraba de una manera diferente, con un peso en la mirada que nunca antes había visto. Aquella noche, cuando me acosté, la imagen de mi padre en la sala, su expresión sombría y sus palabras cargadas de un significado oculto no me dejaron dormir. El calor era insoportable, así que me levanté a abrir la ventana. El aire tibio de la madrugada me envolvió mientras me apoyaba en el marco, tratando de despejar mi mente. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré y lo vi en la puerta de mi cuarto, observándome en la penumbra. No puedo dormir, dijo con voz ronca. Yo tampoco. No sé qué fue lo que me llevó a hacerlo, pero me quedé quieta, sin apartar la mirada. La luna iluminaba su rostro, sus facciones endurecidas por los años de trabajo, sus ojos oscuros llenos de algo que no podía descifrar. Lo de hoy, comenzó, pero no terminó la frase. Asentí lentamente. Por un instante, el mundo pareció detenerse. La tensión en el aire era tan densa que podía tocarse. Entonces, sin pensarlo, di un paso hacia él. Mi respiración se aceleró. Podía sentir el calor de su cuerpo, la proximidad prohibida que hacía que mi piel se estremeciera. Su mano se levantó levemente, como si fuera a tocarme, pero se detuvo a medio camino. Clara, susurró con voz cargada de advertencia. Pero no me detuve. Me acerqué un poco más. Podía oler el vino en su aliento, sentir la electricidad en el aire. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Cerró los ojos por un segundo, como si luchara consigo mismo. Cuando los abrió, supe que algo dentro de nosotros ya había cruzado un límite. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Nos movíamos por la casa como desconocidos que compartían un secreto. Nuestros roces eran accidentales, pero cargados de un significado que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras lavábamos los platos, nuestras manos volvieron a tocarse. Esta vez, ninguno se apartó. Esto está mal, susurró él, sin soltar mi mano. Lo sé, respondí, pero no hice nada para detenerlo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones. No importaba cuánto intentara fingir que todo seguía igual, porque nada lo estaba. Cada vez que cruzaba la mirada con mi padre, un escalofrío me recorría el cuerpo.
Su presencia en la casa se sentía abrumadora, como si el aire se volviera más denso cuando él estaba cerca. Intenté ignorarlo. Centrarme en el trabajo, en mis pacientes, en las pocas amistades que tenía. Pero en las noches, cuando el calor me mantenía despierta, mis pensamientos regresaban a él. A sus miradas. A los silencios cargados de significado. A aquella noche donde algo invisible, pero poderoso, se había roto entre nosotros. El tiempo se volvió una tormenta de emociones incontrolables. Cada día transcurría con una tensión invisible, un hilo que nos unía y nos arrastraba a un abismo del que ninguno de los dos se atrevía a hablar. Manuel evitaba mirarme demasiado tiempo, pero cuando lo hacía, sentía su mirada recorrer mi piel como un roce invisible. Una noche, después de mi turno en la clínica, llegué a casa agotada. Me quité los tacones y me dirigí a la cocina en busca de algo frío. Llevaba un vestido ligero que se pegaba a mi piel por el calor. Sentí una presencia antes de verlo. Manuel estaba apoyado en la encimera, con una copa de vino en la mano. La tenue luz de la lámpara dibujaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer aún más distante. «No deberías estar despierta tan tarde», murmuró sin mirarme. «Tampoco tú». Bebió un sorbo y luego dejó la copa sobre la mesa. «No puedo dormir». «Yo tampoco». El silencio que se formó entre nosotros era denso, imposible de ignorar. Me apoyé en el marco de la puerta, observándolo. Había algo en su postura, en la forma en que tensaba la mandíbula, que me decía que estaba librando una batalla interna. «¿Quieres hablar de ello?», pregunté con suavidad. Manuel soltó un suspiro y se pasó una mano por el cabello. «No sé qué decirte, Clara». Di un paso hacia él, como si algo me empujara en su dirección. El aire estaba cargado, caliente, lleno de algo que ninguno de los dos podía controlar. Sentí su perfume, la mezcla de madera y vino, el calor de su cuerpo tan cerca del mío. «No tienes que decir nada», susurré. Su mirada bajó a mis labios por una fracción de segundo, y luego a mi cuello. Se quedó allí, observando, como si quisiera memorizar cada detalle. Mi piel se erizó bajo su escrutinio. Mi respiración se volvió inestable. No me moví. Él tampoco. Pero el silencio lo decía todo. Después de lo que pareció una eternidad, se apartó bruscamente, como si hubiera tocado fuego. «Vete a dormir, Clara», dijo con voz áspera, dándose la vuelta. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas, pero obedecí. Subí las escaleras sin mirar atrás, sintiendo su mirada en mi espalda hasta que desaparecí en la oscuridad de mi habitación. Esa noche apenas pude dormir. Su presencia, su olor, el calor de su cuerpo aún estaban grabados en mi mente. No importaba cuánto intentara alejar esos pensamientos, siempre volvían, incontrolables, peligrosos. Los días siguientes fueron aún más insoportables. Manuel se volvió más reservado, más distante. No hablábamos a menos que fuera estrictamente necesario. Me sentía atrapada en una jaula de emociones, sin poder escapar de ellas. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontré una carta escondida en un cajón. La abrí con manos temblorosas. Reconocí la letra de mi padre de inmediato. «No sé qué será de nosotros, pero no puedo seguir viviendo con este peso en el pecho». Mi corazón latió con fuerza. Leí la carta una y otra vez, intentando entender su significado. ¿De quién hablaba? ¿A quién iba dirigida? No me di cuenta de que Manuel había entrado en la habitación hasta que su voz sonó detrás de mí. «¿Qué haces?». Me giré de golpe, sosteniendo la carta como si hubiera sido atrapada en un delito. Yo solo, estaba ordenando y la encontré. Su expresión se endureció. Se acercó lentamente, quitándome la carta de las manos con suavidad. «No deberías leer esto». «Papá, ¿qué pasó realmente en el pasado?».
Hubo un largo silencio antes de que hablara. No todo tiene una respuesta fácil, Clara. El sonido de mi nombre en su boca, dicho en ese tono bajo y casi susurrante, hizo que mi piel se erizara. Intenté apartar la mirada, pero él se acercó un poco más. Su proximidad me hizo contener la respiración. A veces hay cosas que es mejor no saber, dijo, con voz ronca. Extendió la mano para tomar la carta de mis dedos. Nuestros dedos se rozaron. Un simple toque. Pero fue suficiente para hacerme estremecer. Él también lo notó. Desde entonces, cada pequeño roce accidental se sentía como una llamarada. Cada palabra no dicha pesaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Una noche, cuando creí que ya se había dormido, salí al patio para respirar un poco de aire fresco. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos, tratando de ordenar mis pensamientos. Pero no estaba sola. Sentí su presencia antes de verlo. Cuando abrí los ojos, Manuel estaba de pie en la puerta, observándome en silencio. «No puedes dormir», dijo. Negué lentamente. «Yo tampoco». Se acercó. El calor de su cuerpo en la noche cálida hizo que mi corazón se acelerara. «Clara». No sé si fue él quien acortó la distancia o si fui yo, pero cuando su mano tocó mi rostro, todo lo demás dejó de existir. Era un roce apenas perceptible, pero sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Dime que me detenga», susurró. No lo hice. El aire se volvió irrespirable. Todo en mí gritaba que corriera, que huyera, pero mi cuerpo no obedeció. Su pulgar rozó mi mejilla, y sentí un escalofrío recorrerme entera. Sabía que después de esto, nada volvería a ser igual. Las noches se volvieron un laberinto de pensamientos prohibidos. No importaba cuánto intentara alejarme, cada gesto, cada mirada, cada roce accidental nos empujaba más cerca de ese abismo del que no podíamos escapar. Esa noche en el patio, cuando su mano tocó mi rostro, sentí que el aire desaparecía. Mi piel ardía bajo su roce, y aunque sabía que debía detenerme, no lo hice. El peso de su mirada me anclaba al suelo, atrapada en algo que ya no podía ignorar. Desde entonces, todo cambió. Nos movíamos por la casa con una tensión insoportable, cada interacción se volvía más peligrosa. Manuel intentaba mantenerse distante, pero lo veía en sus ojos, en la forma en que me miraba cuando pensaba que no me daba cuenta. Había algo dentro de él que luchaba por salir, algo que lo atormentaba tanto como a mí. Una tarde, al regresar de la clínica, lo encontré en la sala con una copa de tequila en la mano. Desde aquella noche en el patio, había comenzado a beber con más frecuencia. «Tenemos que hablar», dije con el corazón latiéndome en la garganta. Manuel alzó la vista y me miró con cansancio. «No hay nada que decir». Me acerqué y me senté frente a él. El silencio se extendió entre nosotros como una sombra. Sabía que él estaba luchando con algo, pero también sabía que yo no podía seguir pretendiendo que no pasaba nada. «No podemos fingir que esto no pasó». Suspiró y pasó una mano por su rostro. «Clara, no sé qué hacer». «Yo tampoco». Nos miramos en silencio y, en ese instante, entendí que no había solución fácil. Podíamos fingir seguir adelante como si todo esto nunca hubiera pasado, podíamos alejarnos, poner tierra de por medio y tratar de reconstruir nuestras vidas por separado. O podíamos rendirnos. «Voy a irme», dijo de repente. Mi cuerpo entero se tensó. «¿Qué?» «No hay otra manera, Clara. Si me quedo, si seguimos con esto». No terminó la frase. No hacía falta. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía creerlo. Él lo decía en serio. Estaba empacando, vendiendo cosas, haciendo arreglos para irse de la ciudad. Y yo sentía que me estaba rompiendo por dentro.
La noche antes de su partida lo encontré en su cuarto, sentado en la cama con la mirada perdida. Me apoyé en el marco de la puerta, con la garganta cerrada. ¿Es esto lo que quieres?, susurré. Él alzó la vista y me miró con dolor. No. Pero es lo que debemos hacer. Sentí las lágrimas subir a mis ojos. ¿Y si no quiero que te vayas? Hubo un silencio largo. No podemos seguir así, Clara. Pero él se puso de pie y se acercó. Su proximidad era un recordatorio de todo lo que no podíamos ser. Su mirada se clavó en la mía, como si estuviera buscando una razón para quedarse. No hagas esto más difícil, susurró. Sentí su calor, su olor, su proximidad. Y entonces, sin pensarlo, lo besé. Fue un beso desesperado, cargado de todo lo que no podíamos decirnos. Su respuesta fue inmediata. Me sostuvo contra él, sus manos recorriendo mi piel como si quisiera memorizarla. Fue un último adiós, una despedida silenciosa. Porque cuando el sol salió, él ya no estaba. Nunca supe a dónde fue. Nunca me llamó. Nunca dejó rastro. Lo busqué en cada sombra, en cada rincón de la casa, en cada noche calurosa en la que el silencio era insoportable. Pero él se había ido. Y yo me quedé con el peso de lo que fuimos. Con el peso de lo que nunca pudimos ser. Los días después de su partida fueron un vacío sin fondo. La casa se sentía enorme, silenciosa, vacía. Cada rincón tenía su sombra, cada habitación guardaba un recuerdo, una huella invisible de lo que había sucedido. Me despertaba con la sensación de su olor aún en mi piel, con el eco de su voz en mi mente. Pero él ya no estaba. Al principio, intenté continuar con mi vida como si nada hubiera cambiado. Me hundí en el trabajo, acepté más turnos en la clínica, me obligué a salir con amigos que hacía meses no veía. Pero no importaba cuántas distracciones intentara encontrar, al final del día siempre volvía a la misma casa, al mismo silencio, al mismo vacío. Pasaron semanas sin noticias de Manuel. No dejó cartas, ni llamadas, ni señales de su paradero. Había desaparecido como si nunca hubiera existido, borrando cualquier rastro de sí mismo. Pero yo sabía que no importaba cuánto intentara huir. Algunos lazos son imposibles de romper. Una tarde, después del trabajo, encontré una carta en mi buzón. No tenía remitente. Mi corazón latía con fuerza mientras la abría con manos temblorosas. La reconocí de inmediato. Era su letra. Clara, hay cosas que nunca debieron suceder, pero no me arrepiento de ninguna de ellas. No sé si algún día podré volver, si alguna vez encontraremos una forma de entender todo esto. Solo quiero que sepas que donde sea que esté, nunca dejo de pensar en ti. Mis ojos recorrieron la carta una y otra vez, buscando respuestas que no estaban allí. ¿Dónde estaba? ¿Por qué me escribía ahora? ¿Era esto un adiós definitivo o una promesa velada? La carta me dejó en un estado de incertidumbre aún peor que antes. Ahora no solo lo extrañaba, sino que también lo esperaba. No podía seguir adelante sin pensar en la posibilidad de su regreso. Y con cada noche que pasaba, la pregunta se volvía más insoportable. ¿Qué pasará cuando vuelva? Porque lo sabía en lo más profundo de mi ser. Manuel iba a volver.